Shruti Sukta Ruchiramala Shastra Sutra Mula. Y hoy empezamos en El cambio es posible con esta preciosa voz de Gabriela para hablar de nuestro tema de hoy. Soy Rosy Navarro y en El cambio es posible hablamos de yoga. Si con alguna práctica disfrutas del camino, del momento, de aquí y el ahora, es sin lugar a dudas con el yoga. Por eso tu vida puede cambiarte mucho con esta disciplina que en realidad se practicaba hace milenios. Para hablar de ello tenemos a una gran profesional. Su nombre árabe te traslada a esas mujeres bonitas de ese caluroso continente. Y aunque ella es madrileña de pura cepa, yo he tenido la suerte de conocerla muy cerquita de mi localidad. Digo suerte porque aunque ella dice que las clases las manda el universo, yo no lo creo para nada, creo que se lo prepara bastante bien y eso indica pues que su profesión es su gozo y su don. Sin más, voy a presentar a esta mujer niña, y digo lo de niña porque sigue conservando esa inocencia y esa esencia intacta de mujer, donde los años parece que no pasan por ella y donde la belleza de sus gestos, su físico y todo lo que la envuelve hacen muy presentes las energías venusianas con las que nació. Y ahora sí, buenos días, Zulima. Namaste, Rosy, buenos días. Es un placer que te hayas acordado de mí para este proyecto tuyo nuevo, El cambio es posible. Y estoy encantada de poder ayudarte, de haberte conocido y de tenerte pues como amiga y como alumna en mis clasecitas de yoga. Estoy muy agradecida. En mi camino de transformación personal y Zulima, pues yo incluí el ejercicio físico continuado porque sabes que es una parte importante, pero había oído que el yoga tenía muchos beneficios y por ser algo tan espiritual que había ido tocando esos temas, pues me atraía muchísimo. Y aunque además el yoga sí que es verdad que procede de la India, en mi investigación sobre las antiguas culturas y el antiguo Egipto, había visto posiciones muy parecidas en templos, en grabados, en pinturas, y pensé que si estas escenas se graban en tantas partes del mundo, no solo en Egipto, pensé que esa conexión tenía mucho que ver, esos ejercicios, con el ser humano. Y por supuesto todos los beneficios que tienen. Pero yo la verdad te digo una cosa, había oído lo del yoga, que eran estiramientos, no sabía si era algo de meditar. Probé una clase y chica, no me gustó nada, me decepcioné un montón porque vi que los ejercicios eran muy bruscos y jolín, me decepcioné una barbaridad y me quedé con las ganas. Pero como siempre digo, en la vida hay que probar y ahí surgió pues conocer a Zulima, me apunté a sus clases, probé un día y la verdad que mi vida ha cambiado por completo. Digo, ha cambiado porque en todos los años que conocemos, Zulima, pues nos hemos visto, bueno, sobre todo tú me has visto a mí pues como he avanzado, porque yo ya te digo, apenas podía sentarme con las piernas cruzadas. Y bueno, antes de hablar de mi experiencia, cuéntanos, Zulima, así a modo fácil. Sí que es verdad que en los tiempos que corren hay muchas modalidades de yoga, pero no sabemos, para las personas que no se han adentrado en este mundo, ¿qué es el yoga? De manera así muy sencillita, Zulima. Pues mira, yoga es algo muy sencillito y que muchas veces queremos complicar con definiciones, con complicaciones, no hace falta nada absolutamente de eso. Para mí el yoga es una técnica milenaria que funciona año tras año, moda tras moda, salga lo que salga, siempre estamos ahí porque es algo que funciona, enriquece y da vida. Para mí el yoga significa unión, tal cual, no hay más vueltas de nada, es la unión de la mente, cuerpo y nuestra respiración. Algo que parece tan sencillo y tan fácil como esos tres elementos y que por cómo vivimos, cómo estamos hoy en día, está tan disperso y cada uno va por su lado. Entonces, cuando esos tres conceptos se unen, estamos en un equilibrio, estamos en una armonía plena y es lo que nos hace poner conciencia en nuestro interior y ser, vivir, estar en el presente, aquí anclados, no en el futuro, en un pasado. Simple y llanamente unión de esos tres conceptos, nada más. ¿No es fácil? No. ¿Hay que hacer un trabajo previo, interior? Sí, pero es que es como todo.
Cualquier cosa que queramos conseguir o hacer, se entrena, se trabaja y bueno, pues un poco pues eso, el estar pendientes de qué tenemos que hacer en cada situación, cómo estamos y vivir plenamente, que es lo que tenemos que disfrutar e intentar. Unión, quédate con esa palabra, unión. Entonces, Zulima, nos quedamos con esa palabra, con esa unión, que en realidad de lo que nos hablas es de unir esas tres partes, que están en muchas simbologías y en muchas religiones, aunque el yoga no tiene nada que ver con una religión. Bueno, te hablo de ciertas religiones porque, por ejemplo, la Kabbalah, eso también se trabajaba mucho en el Antiguo Egipto, el Ka, el espíritu, el Ba, el cuerpo, el La, con la misión de vida que tienes. Y bueno, también en nuestra religión cristiana, lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad es integrar esas tres partes del ser humano que en esta sociedad, ¿verdad, Zulima, parece que se nos ha olvidado. Entonces, ya que has recordado esas tres palabras, si te parece, vamos a empezar con esa parte física. En mi caso, por mi profesión, que siempre trabajaba pues, en telecomunicaciones con el móvil, los dolores de espalda, contracturas de cuello, mi trabajo era muy estático y siempre estaba tomando pues, pastillas, haciendo ejercicios, sesiones de masajes. Entonces, poco a poco, digo poco a poco porque el yoga tiene esa magia, porque empiezas a ver los resultados muy pronto, pero es cierto también que es un trabajo que lleva años y años practicar. Y ya te digo, hubo un momento que dije, Dios mío, si ya, claro, como cuando uno se siente tan bien, no se nota, o se nota que ya, claro, ya no te quejas de esos ejercicios, ya no te quejas de esos dolores. Entonces, no sabía ni que se podían mover tantas partes de los pies, Zulima, ¿sabes? Que yo me asombraba muchísimo. Decía, ¿cómo se pueden mover los dedos de los pies? También lo noté mucho al andar, que a veces sabes que te tuerces un tobillo. Y bueno, en mi caso, sabes que he tenido 2 embarazos muy seguidos y claro, mis cambios físicos pues sí que han sido muy, muy drásticos. Y he de decir que gracias al yoga, yo creo que el segundo parto, porque en el primero sabes que estuve muy indispuesta y no pude ni asistir, en el segundo que los vómitos me dieron un poco de tregua, tuve un parto fenomenal. Y eso que mi bebé Yogini, lo digo Yogini porque claro, también era Yogini, pesó casi 4,5 kilos. Tu bebé ha cogido esa esencia ya desde la tripita. Claro, eso parece. Pero vamos, es alucinante porque hasta las enfermeras me dijeron, Jolín, que bien has dado a luz y tal. Y yo, vamos, no sé si será casualidad, pero yo le he hecho mucha culpa o le doy las gracias, claro, al yoga porque tanto para dar a luz como luego para el suelo pélvico, porque claro, la senda que dejó mi querido hijo, pues claro, fue importante y a día de hoy creo que esos trabajos del suelo pélvico son una pasada. Además, que también, frente a lo que se piensa que parece que el yoga es está ahí muy flow, ojo cómo se queman calorías. A mí me recuerdan a los ejercicios que hacían karate. Entonces, ¿cómo es el yoga físicamente, al contrario, cómo se piensa, Zulima? A ver, ¿Qué hay beneficios tiene? muchos tipos, muchos estilos de yoga. Entonces depende un poco de lo que cada uno busque. Si quiere un yoga más espiritual, si quiere un yoga más relajante, más suave, un yoga más bhakti, más de devoción, cualquier tipo de demanda que tengamos, hay muchos aspectos, muchas variantes del yoga para ofrecérnoslos. Entonces, el yoga que impartimos en nuestras escuelitas, que tú practicas conmigo, es Hatha Yoga, que es un yoga un poquito más físico. Y es un poco la base de todos los estilos y variantes que hay de yoga. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la errónea idea, yo la primera cuando comencé también, que vamos a ir a yoga a cantarón, a relajarnos, a respirar. Y sí, claro que sí, todo eso está metido en nuestra práctica. No entendería una práctica sin todos esos elementos, por esa unión que hemos explicado antes. Pero también tenemos una parte física, un cuerpo físico que tratar, y claro que las clases son exigentes, son duras, unos días más que otros, pero claro que tenemos la sensación de que nos duelen hasta las pestañas cuando comenzamos. Incluso nos sentimos peor porque son agujetas por todos los lados, nos sentimos muy limitados, que hasta que no nos ponemos realmente a hacer esas posturas, esas asanas, no sabemos lo mal que estamos normalmente. Entonces hay mucha gente que no aguanta porque no es paciente
y se retira antes de tiempo. No le damos tiempo a que el yoga crezca en nuestro interior y recoger esos beneficios tan grandes que tiene. Pero sí, el yoga es exigente y yo fui la primera que me confundí con la idea de que iba a ser algo más suave. Y bueno, pues mira dónde estoy, impartiendo clases y muy agradecida al universo por haberme mandado esta herramienta tan importante que cambió mi vida, la ha salvado en muchas ocasiones. Y entonces pues yo un poco el precepto que cogí era de si esto a mí me ha venido tan bien y me ha ayudado tanto, yo esto lo tengo que compartir para que sea y llegue a más personas. Pero sí, esa idea de que vamos a tumbarnos y a relajarnos, la llevamos todas. Que también hay yoga específico para eso, ¿eh? Tenemos un Nidra Yoga, que es un yoga muy relajante, y hay sesiones especiales para eso, que están estupendas también. Todo nos viene estupendo. Pero nuestro cuerpo físico hay que cuidarle, es el vehículo que tenemos y dicen que nuestro cuerpo es un templo y es así. Hay que tenerle, pues eso, al día en todos los sentidos, no solo físico, sino mental, espiritual y otra vez volvemos a esa unión de esos tres elementos. Bueno, hablamos de los beneficios físicos porque ahora estamos en esa parte, pero el yoga también masajea cosas que no se ven. Hablo de algo tan delicado como nuestros órganos internos, despierta glándulas, músculos y otros tejidos hasta el... Bueno, yo cuando decías tú, esto es bueno para las horas, yo decía, pero esta mujer, ¿qué dice? Vamos, había conceptos que no había escuchado en la vida, pero sí que es cierto que yo hasta tengo, es cierto que yo en mi camino de evolución espiritual no sabría decir qué es lo que me ha funcionado porque llegué a un momento que dije que quería coger las riendas de mi vida, iba a probar otras técnicas porque hasta ahora no me había funcionado nada. Y sí que es cierto que a mí es que me cambiaron hasta análisis, entonces por eso tiene tantos, es masajeante también para esos órganos internos. El yoga es salud, en todos los sentidos que te pueda decir, tanto físicos como mentales. Sí que cambian todos esos barómetros, pues por ejemplo de azúcar, de colesterol, emocionalmente, cuando tenemos estados de ansiedad, estados de depresión, va muy relacionado con nuestro descanso, con nuestro sueño, con el manejo de las emociones. Ahora estamos hablando de algo más espiritual, no solamente nuestra parte física. ¿El tema cuál es? El ser constantes, ser disciplinados y ser pacientes para ver que todos esos cambios llegan a nuestro interior. Cuando vamos a una clase de yoga al principio, solamente vemos cambios físicos, es lo más perceptible, es lo más normal. Y muchas veces por falta de esa conciencia no nos estamos dando cuenta de otros cambios más importantes. Pero sí, Rosy, es así, todos esos cambios llegan con mucha práctica, con mucha paciencia y con mucha disciplina. Pero es así. Se dice que el yoga, según estudios, porque también hay estudios científicos que lo corroboran, cada vez más famosos los vemos ahí en esta disciplina que ya no es solo para unos pocos lumbreras, entre comillas, sino que ya está abierto a todas más personas. Se dice que hasta cambia el ADN, que como dices tú, con una práctica continuada uno parece más joven. Y otro beneficio, como el que has nombrado, es que es antidepresivo, ayuda a dormir mejor, es antiestrés. Y no me extraña, porque a veces, no sé si los beneficios es porque a veces está uno tan concentrado en torsionar el cuerpo de esa manera, que sí es cierto que no pienses en nada más que hacer esa torsión tan complicada, pero claro que todo tiene un sentido que supongo que es esa conexión natural del principio, porque yo también por observación de mis bebés, muchas posturas de yoga se hacen desde el inicio del ser humano. Entonces yo me pregunto, ¿estos gestos puros nos conectan con esa primera chispa vital? Y también muchas posturas que yo veo que nombras, Zulima, tienen muchos nombres de animales que también nos recuerdan a ellos, a los astros. ¿Será que el yoga también es un lenguaje que nos vuelve a unir con el medio natural? ¿Es cierto que el yoga también tiene ese contacto con el exterior, con nuestro mundo emocional, con la naturaleza? Efectivamente, Rosy, el yoga está en origen copiado del comportamiento de los animales.
Si tú observas a un gato cómo se estira, trabaja en una U invertida, por ejemplo, abre su pecho como si fuera una cobra, son estiramientos de naturaleza propia que demanda su propio cuerpo. Él no va a una clase de yoga. Tú observas a un gato, por ejemplo, pongo un gato porque yo tengo dos y los observo mucho y me enseñan muchísimo. Ellos están todo el día prácticamente meditando y están en una semivigilia y están a la vez alerta de lo que pueda pasar alrededor. Esos estados, pues es la naturaleza propia. Tus niños, a tú no les enseñas si se estiran, hacen cosas de yoga, su cuerpo les habla, su cuerpo les demanda lo que tienen que hacer y no van a ningún sitio a aprender. Luego sí, luego los llevamos y tienen la gran suerte de tener papás que quieren que sus hijos conozcan esas disciplinas. Pero claro que el yoga es naturaleza y es así. Es muy sencillo practicar. Lo que pasa es que luego queremos rizar el rizo y hacemos cosas muy complicadas y queremos que nuestro propio ego salga y hacer pues yo qué sé, posturas imposibles y de verdad que desde la más sencillez y de la más humildad las posturas salen solas y cuando estamos tan concentrados e inmersos en una asana, en una postura, nuestro cuerpo nos está hablando, nos está indicando dónde hay tensión, dónde hay relax, dónde tengo que llevar la respiración. De ahí la importancia de cuando estoy trabajando esa postura física, poner conciencia en todo momento con mi respiración, con mi atención, para que eso pues salga solo. Cuando sale solo, todo ese esfuerzo que a veces mantenemos para llevar a cabo esa postura, se empieza a disipar, empieza a aflojar. Y ahí es cuando nace realmente el yoga, cuando soy yoga, cuando siento que puedo estar cómodo en una postura. No hace falta de verdad esas acrobacias, esas cosas que cuando llegamos todos nos apetece hacer y es normal. Yo siempre digo que las posturas más sencillas son las que más nos enriquecen. Así es que yo ahí lo dejo. Pero bueno, cuando llegamos es muy normal eso. Y además ahora les vamos a mostrar a nuestros oyentes para que vean la importancia, lo que tú dices, de un gesto sencillo, lo que es hacer una tabla, cómo transforma el cuerpo poco a poco. Y hay otro aspecto que has nombrado, Zulima, que es también muy importante. La única función que es cierto que podemos controlar los seres humanos es la respiración. No podemos controlar cómo crece el pelo, cómo podemos hacer la digestión, pero sí que es cierto que en esa parte el yoga ejerce una función muy importante, que cuando terminamos esa práctica tú nos recuerdas que no se nos olvide respirar, que con la respiración puedes controlar momentos de ira, que con la respiración puedes conectar a esa calma, que muchas veces se nos olvida porque vivimos en un ruido con tantísimo ruido, o sea, con un mundo con tantísimo ruido, que a veces se nos olvida de esa práctica que es respirar. ¿Qué tiene que ver el yoga con la respiración? La respiración es todo en el yoga. Para mí la respiración es una gran maestra. Cuando sabemos manejar nuestra respiración, cuando respiramos correctamente, estamos otra vez en armonía, estamos equilibrados. ¿Qué nos pasa cuando tenemos esos ataques de ansiedad o esa depresión? Nos cuesta hasta que el aire entre. Y es verdad que aquí está relacionado también nuestro cuerpo físico y que hay posturas que ayudan a abrir, por ejemplo, zonas que están cerradas para que entre el aire y recorra todas esas zonas que están sin luz, que están sin vida. Entonces, la respiración es todo. Sin respiración, Rosy, no podemos vivir. Aunque nosotros quisiéramos quitarnos la vida y decir, no voy a respirar. Nuestro cerebro rápidamente, transcurridos unos minutos, tardaríamos más o menos, daría la orden rápidamente de tienes que respirar. No tenemos la capacidad de dejar la respiración. La respiración es algo en nosotros, es automático, es así. Todos nacemos respirando, pues salvo malformaciones, salvo algún problema de nacimiento de manera natural. Pero vamos perdiendo esa capacidad de respiración. Uno de los problemas que perdemos esa capacidad de respirar correctamente es nuestro sedentarismo, el estar sentado muchos, el estar metido, incluso la ropa, la moda, unos pantalones muy ajustados o muy altos cortan nuestra respiración y la subimos a la parte alta de nuestros pulmones y no aprovechamos toda su capacidad pulmonar. Entonces, cuando uno tiene una respiración correcta en nuestra tripita, en nuestro abdomen,
es garantía de salud. Cuando respiramos correctamente, todo vuelve a fluir. Y en ese flujo, en esa energía, pues es cuando no se estanca nada, ni física ni emocionalmente. Entonces, la respiración, primordial, no en el yoga, en nuestra vida en general. Sin respirar no podemos vivir. Pues sí, es muy curioso porque además es el primer contacto que tenemos de compartir unos a otros, porque compartimos el mismo aire. Que ahora, bueno, ahora la verdad que vivimos en una época así, pues que podemos respirar a través de nuestra mascarilla, que también, pues bueno, podemos aprovechar este contacto pues con uno mismo, que tantos años parece que nos hemos desconectado de ese ser que hablabas al principio. Y bueno, si algo también me gusta de ti, profe, como dicen tus yoguines más pequeños, porque la verdad que vivimos en un mundo que nunca dejamos de aprender, es que aparte de esta técnica tan espiritual, me sorprendió mucho de ti que eres una mujer muy terrena. Y como buena Libra, pues disfrutas muchísimo de la materia. Y es que parece que a veces siempre están reñidas este tipo de terapias a nivel inconsciente con las conscientes. Parece que uno, si es espiritual, pues jolín, te ven por ahí bailando y ¿qué pasa? Que ya no se pueden hacer otras prácticas. ¿Qué ha pasado también con esa distorsión que hemos tenido del ser humano, que parece que somos una cosa cuando somos iguales y únicos, pero tenemos tantísimas posibilidades de ver la vida? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado con esa mente tan cerrada, que parece que este mundo espiritual no es para todos? ¿El yoga es para todos o solo para unos pocos? Ay, afortunadamente el yoga es para todos y debería de ser absolutamente una asignatura que debería impartirse desde muy chiquititos en el colegio. Primero, para controlar nuestro cuerpo físico. Segundo, para el manejo de las emociones. Algo muy importante que no nos enseñan y luego según vamos creciendo nos caen por todos los sitios los palos y no sabemos gestionar y de ahí que estemos ahora sumergidos en tanta ansiedad, en tanta depresión, porque es que es por todos los lados. Yo cuando alguien viene a mi clase, evidentemente lo primero que cuando entra le pregunto si ha practicado y el motivo por el que viene, sus lesiones, me dan información. Pero cuando alguien llega y me dice que no tiene nada, ya me extraño, Rosy, no es normal. La gente ya viene siempre o porque tiene una lesión, o porque tiene un accidente, o porque le ha derivado, afortunadamente que cada vez nos van derivando más el psicólogo, el psiquiatra, este tipo de terapias. Entonces, ya me sorprendo cuando alguien llega y me dice que no tiene nada y que luego además pasa el tiempo y no es verdad encima. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, claro que el yoga es para todos, el yoga es accesible y debería ser obligatorio desde muy temprana edad en la escuela. Yo siempre le decía a mi madre, digo, ay mamá, si tú me hubieras apuntado, porque cuando éramos chiquitos, apúntame, vale, apunta, si me hubieras apuntado antes. Y me decía, ella dice, es que eso antes no había. Y fíjate, el yoga viene de más de hace 5.000 años de la India. Dice, es que eso antes no había. Evidentemente, claro que dependiendo de dónde estemos, de dónde vivamos, no era accesible a todo el mundo. Pero yo cuando doy clase a los chiquitines, bueno, ahora en estos momentos por la pandemia no, pero he estado dando clase a chiquitines desde 3 hasta 8 años. Tú no sabes, Rosy, lo que yo aprendo con ellos, una barbaridad. Y lo orgullosa que yo me siento cuando me dicen, Zulima, es que nos enseñas cosas diferentes que no nos enseñan en el cole. Para mí eso es una satisfacción plena, porque es verdad, nos llenan la cabeza de conceptos que en la vida pues, es importante el conocimiento y saber, por supuesto, pero hay tanta cantidad de conceptos que no nos sirven para nada, que cuando tenemos un problema no sabemos manejar, no vamos a sacar una ecuación cuadrada cuando me estoy triste, o no vas a poner yo que sé, una ecuación cuando he tenido un problema. Y algo tan fácil como es el manejo de las emociones desde chiquititos, van aprendiendo y tienen herramientas para luego enfrentarse a esos problemas, pues bueno, pues que nos toca vivir en nuestra vida, porque la vida normalmente, pues no todo es felicidad. ¿Intentamos que lo sea? Pues sí, pero vienen problemas y hay que saber afrontarlos. El yoga nos ayuda a cómo manejar esos problemas.
¿eh? Es muy importante. Yo antes, por ejemplo, tenía un problema, se me rompía el coche. ¡Ay, Dios mío, el coche! Ahora el dinero, no tengo dónde ir, ta, 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 ta. Y yo me ponía fatal. Y al final tenía mi coche roto, porque no había hecho nada, un enfado y no había conseguido nada. Entonces, ahora es que es todo más happy. No, no es que viva en otro mundo y que sea más happy, es que se ha roto mi coche, le tengo que arreglar. ¿Puedo arreglarle yo? No, tengo que llevarle a algún sitio porque no me queda otra. Y entonces, por lo menos, me ahorro ese enfado de que se me ha roto el coche. Eso es lo que te lo pongo en un ejemplo muy sencillito porque quiero que todo el mundo lo entienda. Es cómo nos tomamos las cosas, es cómo manejo esas emociones positivas y negativas, ¿vale? El problema es que de las positivas hacemos, pues, como que pasan muy así, y de las negativas nos recreamos y hacemos un mundo, y ese mundo es el que nos pesa y el que nos hunde muchas veces. Así que sí, por favor, yoga por y para todos, y desde chiquititos. Si tenéis la oportunidad de poder llevarlos, vais a ver cómo va a cambiar su conducta, su comportamiento, su generosidad, incluso el rendimiento académico que tanto les importa a los padres, va a notarse una barbaridad. Así que, por favor, yoga para todos. Lo que has dicho es muy importante porque sí es cierto que el yoga, como bien dices, pues también es un significado de la vida misma y la vida misma pues es también esa parte que a veces la juzgamos como mala o buena, pero hay una verdad absoluta, aunque yo no creo que haya verdades absolutas, pero sí es cierto que hay una ley universal, mejor dicho, que vivimos en un mundo dual de mal y bien. Y quizás, como dice yoga, pues el yoga debe ser muy demandado para todos porque nos va a ayudar a danzar en la vida con ese equilibrio entre esas dos partes y sobre todo, como tú dices, pues tener otra actitud frente a la vida, porque es cierto que somos muy negacionistas, que vivimos también en un mundo que se nos muestra todo lo negativo y parece que nos alimentamos solo de esa parte. Y bueno, también me ha llamado mucho la atención, Zulima, cuando me has dicho que la gente que viene a ti o viene a clases particulares, porque también das clases particulares, eh, y sobre todo en el cambio es posible, queremos transmitir a las personas que hay cambios reales y visibles y que el cambio es posible, pase lo que pase, depende de las vivencias de cada uno, que siempre es posible vivir en el mundo que uno quiera. Entonces, tú como profesional que llevas tantos años, cuéntanos algún caso que se pueda contar lógicamente y anónimo para no ofender a nadie, que tú sepas que el yoga les ha cambiado la vida. Bueno, yo ya he explicado en mi caso que yo soy una de ellas, pero algo que digas tú, madre mía, he sido testigo de ver cómo ha evolucionado esta persona. Entonces, cuéntanos un poco. A ver, Rosy, yo llevo muchos años dando clases. Es cierto que yo antes me dedicaba también a estar cara al público y eso también te da mucha psicología. Y entonces, normalmente te confundes poco por esa intuición que llevamos dentro y que hay veces cuando vienen esos nuevos alumnos, te dicen que no les pasa nada y sus ojos te están gritando desde el interior ayuda para cambiar ese problema que traen. Entonces, claro que he sido testigo de muchos cambios, sobre todo cuando vienen con esas depresiones sumidos en esa tristeza tan grises y ves que poquito a poco empieza a florecer esa luz interior que todos tenemos. Eso para mí es un trabajo increíble. Me dan las gracias y las gracias de verdad que se las tengo que dar yo a ellos por haber querido cambiar algo. Y el trabajo, yo siempre lo digo, es vuestro. No, yo no hago nada, simplemente doy, es como si yo te diera una llave para tú poder estar mejor y en ti está el quererla coger o no. Entonces yo tuve la gran suerte de coger esa llave y te voy a poner de ejemplo, no voy a poner ejemplo a nadie y es cierto que tendría para ponerte muchísimos, pero te voy a poner de ejemplo a mí misma. Yo era una persona que no hacía ejercicio absolutamente nada, llevaba una vida sedentaria, mi alimentación era mala y entonces por un problema de varices me tuve que someter a una operación. Entonces llegué al hospital, me vio el cirujano cardiovascular y primero, bueno, pues ya sabes que te miran que te van a operar o ta. Y bueno, yo creo que el señor sería un día malo
y me puso a caer de un burro. Señora, por favor, con este peso, ¿cómo no va a tener usted varices? No sé qué, es que claro, bueno, pero como muy mal. Entonces, yo es cierto que tenía más peso que el que tengo ahora, pero no una obesidad para llamar la atención, y aunque sí hubiera sido, creo que tampoco hubiera sido correcto. Yo salí muy enfadada y muy triste por todo lo que había pasado y ahora le agradezco tanto que él despertara en mí eso. Entonces dije, bueno, pues voy a tener que hacer ejercicio para aligerar peso antes de la operación. Yo pasaba todos los días cuando vivía en Madrid por un sitio que ponía inicios de clase de yoga, inicio de clase de yoga, y siempre lo veía desde mi autobús, pero se quedaba ahí. O sea, tú fíjate qué de mensajes me mandaba a mí en eh, mandándome ahí flash, como que lo viera, como que tal, y yo todos los días pasaba de largo, hasta que fui. Lo mismo que a ti, Rosy, cuando fui, estaba loca por irme. Yo decía, madre mía, esto, qué aburrimiento, qué tocón. ¿Qué me está contando con estos conceptos tan complicados? El maestro, un uruguayo delgadísimo, súper gurú ahí, y yo no entendía nada. Y encima él tenía una práctica muy buena, pero él no corregía ni hacía absolutamente nada con sus alumnos. Entonces yo lo que me gustaba lo hacía, lo que no me gustaba, como estaba con los ojos cerrados él, pues yo no lo hacía. Entonces mi idea era irme. ¿Qué pasa? Que como había pagado, el yoga en Madrid es bastante más caro que aquí, después voy a acabar el mes, y un día y otro, qué aburrimiento, hasta que un día salí con mi mochila y fui a mi trabajo. Yo trabajaba por aquel entonces en una peletería, fíjate, nada que ver. Y salí con una sensación de ligereza y de bienestar que a mí me chocó. Y yo tenía la sensación que si no fuera por la mochila que llevaba de peso, era como que me quería elevar de lo ligera que salí. Entonces esa sensación me gustó. Y justo cuando llegué a la peletería que me abrió mi jefe, me dijo, ¿de dónde vienes? ¿Qué carita traes hoy? Te vienes como así, como muy relajada. Y fíjate, yo nunca me había dicho eso antes, de la sensación de ese bienestar que se había reflejado en mi cara. Entonces yo dije, si yo, que no me tomo esto en serio, he notado este beneficio, voy a ponerme a ver, voy a poner de mi parte, voy a dejar que esto suceda. Y así fue, le di la oportunidad, que yo pensé que le daba la oportunidad cuando él me la estaba dando realmente a mí, de otro mes más a ver qué pasaba. Y pasó, claro que pasó, estuve 2 años con él, aprendí mucho, aprendí también sobre todo qué es lo que no tengo que hacer con un alumno, que es muy importante, y luego decidí dedicarme a esto. Y fue como yo llegué un poco al mundo del yoga. Yo siempre digo que llegué por vaga, pensando erróneamente que ahí no iba a hacer nada. Así que, claro que cambia las vidas. A mí me la ha cambiado. De vivir en Madrid, ahora vivo aquí en Fuentidueña, en un pueblito, me dedico a algo totalmente contrario a lo que me dedicaba, el mundo de la peluquería, y estoy encantada de compartir el yoga con todos mis alumnos, con todos los que llegan, y dar a conocer esta técnica, que es una desconocida y que hay mucho equívoco con ella, y de verdad que es más sencillo de lo que queremos hacer ver y más accesible de lo que muchas veces vemos en la televisión. Así es que, de nuevo, yoga para todos. Bueno, y ahora, pues ya que conocemos un poquito más de cerca el yoga, gracias a ti, Zulima, pues queremos saber, porque si algo bueno ha traído la pandemia, en este caso específico que estamos ahora mencionando del yoga, es que a Zulima pues siempre la podíamos encontrar pues aquí, bueno, en la zona donde vivimos de forma presencial, pero gracias también a esto, ahora la tenemos accesible online. Como ella dice, ahora no hace falta excusas. Yo la verdad que estoy deseando incorporarme, de verdad, porque con estos altibajos, yo por ejemplo soy una persona también, como dices tú, un poquito, aparte de vaguilla, tengo ahora mismo muchos frentes abiertos y sí que aunque a mí me viene muy bien presencial, es un lujazo ahora mismo disponer de online porque lo puedes hacer en casa cada vez que quieras. Entonces, cuéntame cómo, o cuéntales a los demás cómo podemos, de qué manera podemos encontrarte para la gente que
pues le pueda dar esa posibilidad a su cuerpo sobre todo y a su vida, porque como bien dices es nuestro templo. Y aunque, a ver, somos personas humanas y es cierto que hay altos y bajos en el ejercicio físico y en la alimentación, pero por lo menos que le puedan brindar esa oportunidad a conocerte. ¿Cómo podemos conocerte, Zulima? Y aprovechando esta pregunta, que va a ser doble, y cuéntanos qué proyectos tienes hasta ahora y de qué manera podemos verte. Pues en caso de parte, ¿qué es lo que nos ofreces? Pues mira, nos ha tocado reinventarnos, Rosy. Esto nos ha cambiado a todos nuestra forma de ver, de trabajar, de sentir, de comunicarnos, de relacionarnos, de tocarnos. Es algo evidente. Entonces, como nos cerraron todas las escuelitas y todavía nos tienen con mucho miramiento, con muchas restricciones, porque el metro puede estar lleno, los centros comerciales pueden estar llenos, pero una sala de yoga donde mantenemos una distancia, donde no nos tocamos, donde trabajamos con mascarillas, donde hay geles hidroalcohólicos, pues al parecer se corre más riesgo allí. El COVID es muy selectivo y en unos sitios actúa más que en otros. Una triste realidad, porque precisamente en esta época es cuando más uso deberíamos hacer de este tipo de disciplinas. Pero bueno, sí, me ha tocado reinventarme y en parte también gracias a vosotros por la demanda al no poder subir a dar las clases presenciales, pues organizamos un poco estas clases online, que yo al principio no estaba muy convencida de ellas, pues porque yo disfruto mucho de mi trabajo, para mí es mi vida y a mí me gusta estar en contacto con mis alumnos, me gusta que me cuenten cómo se sienten, cómo están. Me gustan esas correcciones personales, evidentemente, claro, me gusta como a vosotros, pero eso o mejor nada. Entonces yo dije, jo, la gente me escribía, no puedo dormir, tengo ansiedad, no respiro, tengo que salir de mi casa. Entonces, una manera de ayudar, entre comillas, y llegar a ellos, pues fue así, Rosy, a través de las clases online. Entonces, pues sí, estamos dando clases online 2 veces a la semana, una horita de duración, a través de Instagram. Entonces, es muy fácil conectar, simplemente me buscan @zulimarrateja y ahí les doy la información. Tenemos un grupo privado donde se imparten esas clases y donde se quedan, las hacemos en directo y luego se quedan grabadas para siempre, pues bueno, para que las repitamos, las practiquemos siempre que las necesitemos. Entonces, aunque solamente son 2 días, hay muchas clases grabadas y podemos tener práctica diaria si queremos. Y bueno, pues la experiencia muy satisfactoria, porque hay gente que me está diciendo que ya no quiere volver a la presencial, que seguramente cuando pase todo esto volverán. Y bueno, pues otros, evidentemente, que para eso están los gustos, pues no les llega. Pero yo siempre digo que el que quiere seguir practicando, practica. Da igual la situación, da igual donde se encuentre. No nos hace falta una clase preciosa. Podemos estar tirados en la playa con una toalla y hacer yoga. Y ser yoga, que es lo más importante. Llevar el yoga a nuestro día a día. No solamente dejar la práctica en nuestra colchoneta o de hacer la práctica online. El yoga es cómo somos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo empatizamos, cómo estamos para todo el mundo y sobre todo para nosotros, que somos lo más importante. Si nosotros no estamos bien, no podemos estar para nadie. Entonces, las excusas quedan a un lado. El que quiere practicar, practica. Yoga, karate, tai chi y lo que sea. Así es que sí, ahora nos ha tocado online y estamos dispuestos. También estamos en presenciales, en Tarancón, en Santa Cruz y esperemos que pase todo esto rapidito, pues para estar de lleno. Y mis proyectos, pues mira, ahora estoy, Rosy, metida en una formación muy intensa y complicada, que es el masaje tradicional tailandés. Estoy maravillada con esta técnica, también originaria de Oriente, también milenaria y que está muy relacionada también con nuestro yoga, porque a través de posturas de yoga se producen esos estiramientos, ese desbloqueo energético que también tenemos, esas emociones que a veces se quedan ancladas en nuestro cuerpo físico y que a través de la manipulación y de nuevo a través de la respiración pues estoy descubriendo. Es una formación muy completa, espero acabarla bien. Ahora tengo este brazo roto,
Y bueno, pues estoy solamente de espectadora, no me pierdo ningún intensivo de los que hacen, pero sí que es verdad que he tenido que aflojar un poquito, pues eso, la intensidad del aprendizaje. Pero estoy encantada y estoy feliz porque creo que me va a ayudar también para mis clases, para ayudaros a vosotros cuando estéis con una lesión y poder, pues eso, redirigiros y reconectaros con ese problemilla que surge. Así es que estoy muy, muy contenta y muy feliz y a ver si acabamos pronto y podemos llevarla a cabo, pues para que se conozca también por aquí, porque he observado que por esta zona tampoco hay nada de Thai, de masaje tailandés. Entonces, pues bueno, otra cosita más para aprender y para ofrecer. Pues entonces esto parece que esta entrevista pues tendrá una segunda parte para que nos hables de los beneficios de ese masaje tailandés. Y bueno, Zurima, pues todo tiene una conclusión. En este caso, esta entrevista está llegando al final. Bueno, te agradezco muchísimo pues que hayas pasado por mi vida. Ya lo sabes que yo soy un poquito durilla, pero bueno, estos años sabes pues todo lo que ha significado para mí. Pues entre medias de esta práctica pues he cumplido muchos sueños, mis viajes a Egipto, me has conectado también con personas maravillosas. Y bueno, pues esta entrevista te tengo que decir adiós porque concluye aquí, pero afortunadamente eres de las personas que forman parte de mi vida y te voy a seguir viendo. Así que muchísimas gracias por haberme dicho que sí, por haberme facilitado el camino para que sobre todo estos conceptos lleguen a mucha gente y que sepan que el cambio es posible a través del yoga. Así que muchísimas gracias, Zulima. Pues yo las gracias te las quiero dar a ti, Rosy, primero por esta iniciativa tan grande de ese cambio es posible, porque realmente lo es, y sobre todo por acordarte de mí, por confiar en mí siempre y por compartir tu bondad, porque eres una persona muy generosa, muy buena, que siempre estás para todos y yo estoy muy, muy agradecida a que el universo te haya puesto en mi camino y sobre todo que seas tan generosa de dar a conocer todas estas terapias que, pues eso, que hemos dicho antes, que hay mucha gente que lo ve raro y que no, de verdad, que es accesible por y para todos, para ese cambio que tú buscas y que claro que es posible. Namaste, Rosy, de corazón, Namaste, Zulima. para ese cambio. Espero que te vaya muy bien en esta nueva etapa de tu vida. Yo tengo toda la confianza que va a ser así y que el universo, pues una vez más, sea tan generoso contigo como lo mereces. Gracias. Pues muchas gracias y gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, Zulima. Chao, gracias.